Son las 9:10 y a esta hora queremos seguir ahondando en esta aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Para eso nos acompaña el diputado de RN y también integrante de la Comisión de Trabajo, Nicolás Monkeberg. Diputado, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, diputado? Bien, pues. Bien, ayer escuchábamos hartas críticas y comentarios bien duros al momento de votar en esta reforma laboral, y hace minutos teníamos nada más aquí en el set al subsecretario del Trabajo, a Francisco Díaz. Él decía, este proyecto, para resumirlo, la idea general, es poner a Chile a la altura de los estándares que tienen los países desarrollados de la OCDE. ¿Es cierto eso o no? No veo por qué lado puede ser cierto. Porque lo que es cierto, sí, es que Chile necesita negociar mucho más colectivamente. Tenemos una tasa de negociación bajísima, sí, casi 3 veces menos que los países de la OECD. No así el nivel de sindicalización, pero la cantidad de trabajadores que negocian colectivamente es muy baja. Y esta reforma laboral, lejos de incentivar más negociación colectiva, lo que hace es quitarle el derecho a la negociación colectiva a todos aquellos trabajadores que no están afiliados a los sindicatos. Entonces, le dice a los trabajadores, mire, la única forma que usted puede negociar colectivamente es que se afilie a ese sindicato de la empresa o forme uno para usted. Y eso, a mi juicio, en esta etapa es un error, porque por alguna razón hay una inmensa mayoría de trabajadores en Chile que quisiera negociar colectivamente, pero que no confían en los actuales sindicatos. Entonces es como una especie de sindicalización a la fuerza. Pero uno podría dar vuelta a ese argumento y decir, quizás no se sindicalizan porque entienden que no tienen ningún beneficio, porque el sindicato no tiene poder de negociación. Por supuesto, entonces lo que tendríamos que hacer es generar la cantidad de beneficios suficiente para que sea atractivo afiliarse al sindicato y negociar. Bueno, pero no obligarlo. Hoy día esta reforma se va al otro extremo. Dice, mire, si usted quiere mejorar un peso su contrato, lo tiene que hacer a través del sindicato. No, pero lo puede hacer individualmente. No, también. pues. Si aquí están todas las trampas del proyecto. ¿Cómo? Si el empleador le entrega a un trabajador los mismos beneficios que le entregó al sindicato, es práctica antisindical. Multan al empleador. ¿Cómo? Entonces, a ver, si es que el sindicato logró un 5% de reajuste y yo no estoy sindicalizada y voy donde mi jefe y le digo, oiga, jefe, quiero un aumento de sueldo. El jefe tiene que darme un 4,95 o un 5,01. Y fíjese que si le da un 4,95 en el ejemplo que usted dice, yo le aseguro que la Dirección del Trabajo va a interpretar que es lo mismo, que un subterfugio, no va a le dar el 5, por tanto lo sanciona como práctica antisindical. Miren el ejemplo que les voy a dar. En una empresa, ustedes dos, imagínense ustedes que usted está sindicalizada y usted no. Ustedes hacen lo mismo, trabajan las mismas horas, en el mismo programa. Usted va a recibir ciertos beneficios y usted, si no quiere sindicalizarse porque le parece que el sindicato es malo, da lo mismo la razón que usted tenga, usted no va a poder mejorar sus condiciones laborales. Y yo como empleador, por justicia, tendría que empatarle al menos el sueldo a usted y a mí me sancionan si lo hace. Porque me van a interpretar que yo lo hago para debilitar el sindicato suyo. Y si es que a mí en el sindicato me reajustaron el 5%, Sebastián llega por fuera, entonces el jefe dice, ya, le vamos a dar más, para que no sea lo mismo ni tan parecido como el 4,99, ya, le vamos a dar a Sebastián un 6% de reajuste. ¿También podría yo considerarlo antisindical? Pero porque le dio una mejor situación. Pero con mayor razón, porque van a decir que el empleador lo que está haciendo es premiando a los que se quedan fuera del sindicato. En consecuencia, la única alternativa que tendrías tú, en el ejemplo que estamos hablando, si quisieras mejorar tu contrato, es afiliarte al sindicato. Yo pregunto una cosa. Creo que los tres estamos de acuerdo que en Chile tenemos que tener más y mejores sindicatos. Pero ¿se logran mejores sindicatos a la fuerza, obligando a los trabajadores? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo en la OECD es muy distinto. Primero, efectivamente, se generan muchos incentivos. Se dice, por ejemplo, el sindicato puede negociar todas estas cosas que no se pueden negociar fuera del sindicato. Entonces hay incentivos para. Pero lo segundo, nunca se discrimina a los trabajadores que quedan fuera del sindicato. Es decir, los sindicatos, lo que pasa en la mayoría de los países europeos o de la OECD, pueden automáticamente extender los beneficios de la negociación al resto de los trabajadores que quedan fuera del sindicato. Pero entonces sin no ningún perdería derecho la gracia la sindicalización, porque la reflexión sería, bueno, ¿para qué me voy a sindicalizar? Dejo que ellos negocien, que corran, entre comillas, el riesgo, pero lo que podría significar hoy día pertenecer a un sindicato, y total, después igual me llegan los beneficios. Bueno, pero yo pregunto una cosa. ¿Cuál es el objetivo de todas estas reformas laborales en Chile, en la OCDE o en Europa? ¿Que haya sindicatos y que solo ellos tengan beneficio? ¿O que los beneficios de la empresa, la utilidad de la empresa, se repartan a todos los trabajadores? Si hay un trabajador que voluntariamente no quiere afiliarse al sindicato, no le podemos cortar los beneficios. Ahora, yo no veo ningún problema en que el trabajador decida libremente sindicalizarse.
Pero el que no decide sindicalizarse merece el mismo respeto y la misma justicia. Hoy día en Chile, con esta reforma laboral, al final lo que pasa es que estamos creando trabajadores de primera y de segunda. Para estar en primera tenéis que afiliarte a sindicatos, independiente si te gusta o no, independiente si los dirigentes sindicales se dedican a hacer pura política al interior de la empresa, ya sea de un partido o de otro, tenéis que afiliarte igual porque de lo contrario no tenéis ni un futuro. Eso a mi juicio es legislar en base al miedo, es legislar sin reconocer la libertad mínima del trabajador, y es un tremendo error. ¿Qué otro error a su juicio tiene esta reforma? O al menos en cómo va proyectada. Mira, en todos los países, dado que nos estamos comparando con las normas de la OIT o la OECD, en todos los países efectivamente hay huelga efectiva. Pero hay cierta parte de la huelga que tiene un límite, que es el famoso servicio mínimo. Tú no puedes hacer que cada huelga de cada sindicato de la empresa signifique parar toda la empresa. Por ejemplo, hoy día se ponía el caso del metro. Con esta norma, si los conductores del metro se van a huelga, y como no están establecidos en esta reforma laboral con claridad cuáles son los servicios mínimos, se paraliza todo el metro. Se afecta a mucha gente que nada tiene que ver con la negociación colectiva. Se lo preguntamos exactamente por el ejemplo del metro al subsecretario Díaz y él nos decía no, hay servicios mínimos. O sea, no, el metro no va a paralizar 100% de su operación. Si yo hubiera estado con él, le habría dicho, léame por favor la definición de servicios mínimos. Es tan abstracta la definición, tan vaga, que al final no dice nada, que lo va a interpretar una entidad administrativa. Y de mi opinión, siempre la autoridad administrativa lo va a interpretar en favor de el sindicato, y por lo tanto corremos el riesgo, por ejemplo, que si quienes alimentan los salmones en una salmonera en el sur se van a huelga, nadie va a poder alimentar a esos salmones, y cuando termine la huelga van a estar todos muertos. Obviamente que el servicio mínimo es alimentar a esos pescados. El servicio mínimo también es que el metro siga funcionando, a lo mejor no con la misma frecuencia. Pero también se entiende, diputado, que ¿sí? La huelga no es algo que vaya a ocurrir todos los días, porque a la huelga no le conviene tampoco a los trabajadores, que les van a descontar los días que estén en huelga. La huelga, en definitiva, es perjudicial para todas las partes y es el último paso después de un largo proceso de negociación previo. Entonces, si se fortalece a los sindicatos, se fortalece el proceso de negociación colectiva, los casos de huelga deberían ser los menos. Claro, pero hay un problema serio. Eso te cuadra perfecto en la medida que tú tengas una huelga por empresa, perdón, una negociación colectiva o huelga por empresa. Pero van a haber tantas huelgas o tantas negociaciones colectivas como sindicatos hay al interior de la empresa. Entonces, si hoy día en una empresa un grupo se va a negociación colectiva y otro grupo y otro sindicato ya tuvo negociación colectiva el año pasado, si cada huelga va a significar, o cada negociación colectiva va a significar la paralización de toda la empresa, al final se termina afectando a trabajadores que nada tienen que ver con esa huelga. Entonces, ahí hay un problema serio. Por eso es que los servicios mínimos lo que buscan es que la empresa siga funcionando. Mire, le pongo un ejemplo que es más real todavía que el de los salmones o el del metro. Hay pequeñas y medianas empresas que con estas normas laborales, por ejemplo, si no se puede reemplazar en la huelga, si no se establecen los servicios mínimos para que la empresa siga funcionando, van a perder, por ejemplo, 3 o 4 contratos con proveedores. Entonces, cuando termine la huelga, esa empresa no va a valer nada porque su activo, que era cumplir esos contratos con ciertos proveedores, ya los van a dejar sin efecto porque no cumplieron, porque estaba paralizada la empresa. Esa es la razón por la... ¿Y eso a quién va a perjudicar? Por supuesto a los dueños de la empresa, pero también a los trabajadores. Pero sí, que a lo que voy es que entonces finalmente... la lógica es que la huelga sea un instrumento para negociar mejores condiciones, pero nunca para terminar paralizando la empresa y dejando a los trabajadores sin pega. Pero a eso iba, pues, diputado. Si es que el proceso de negociación, o sea, más bien, si se termina con el reemplazo en huelga, la empresa tiene mucho más estímulos para llegar a un acuerdo antes de esa última instancia que es la huelga. En eso estoy y hoy día no los tiene. En eso estoy completamente de acuerdo. Yo siempre he dicho, y mi partido también, que sí se puede terminar con el reemplazo en la huelga. Sí se puede terminar. La única condición es que al terminar con el reemplazo en la huelga, no estemos afectando a trabajadores que nada tienen que ver con esa huelga. Si en una empresa, por ejemplo, un sindicato, que es el sindicato, vamos a las salmoneras, que alimenta a los salmones, no los puedo reemplazar, y como no los puedo reemplazar y tampoco califico como servicio mínimo la alimentación de los salmones, se paraliza toda la empresa, ¿a quién voy a afectar? A trabajadores de esa misma salmonera que nada tienen que ver con esa huelga, que negociaron el año pasado o que les va a tocar negociar el año siguiente. Y cuando termine la huelga, esa empresa va a estar destruida. Le estoy llevando a la situación un caso extremo. Eso es lo que no puede ocurrir. O sea, terminemos con el reemplazo en la huelga, que no haya reemplazo en la huelga, pero tomando la precaución de que eso no afecte a trabajadores que no tienen nada que ver con la huelga o que tienen contrato colectivo vigente. Diputado, se me acaba el tiempo, pero brevemente, ¿qué va a pasar en el Senado con este proyecto? Mire, ¿Algo similar a lo de la reforma tributaria, por ejemplo? Yo estoy convencido que esta reforma tiene que ser corregida en el Senado.
primero, Chile necesita tener una reforma laboral, por supuesto, pero no una mala reforma laboral. Y yo creo que en el Senado van a entrar en razón, el gobierno tarde o temprano va a tener que escuchar muchas de estas cosas que yo le he dicho hoy día, ni siquiera son ideas mías, sino que han venido de la propia exconcertación que ha criticado al gobierno, pero el gobierno no los escucha, y yo espero que los senadores sean más convincentes de lo que fuimos en la Cámara de Diputados, que el ministro Valdés, déjeme decirlo, se ponga los pantalones, porque él ha dicho ciertas cosas que no le gustan de la reforma y no lo han escuchado en el propio gobierno, y espero que en el Senado sea el momento donde esto se corrija. Diputado Monkeberg, gracias por haber venido a CNN Chile. Vale, gracias, que les vaya bien. Chao.